Deseo expresar mi agradecimiento a la Fundación Club de la Libertad por la invitación a participar con esta exposición en el 4º Congreso de Economía Regional sobre el tema Los pilares del crecimiento económico. El crecimiento económico integral se da solo en las sociedades libres dentro del marco del libre mercado. Y no puede existir libre mercado si no hay propiedad de los medios de producción. Existen grandes diferencias entre los países, podemos hablar de un país más libre, un país menos libre, pero en una u otra forma, nuestra vida está controlada, restringida por los políticos y burócratas. En nuestro diario vivir nos hemos adaptado a las restricciones y limitaciones a nuestra libertad, pero siempre buscamos la libertad. Quisiéramos poder iniciar un negocio sin tener que obtener montones de permisos. Quisiéramos decidir por nosotros mismos lo que es mejor para nuestras familias, sin que un burócrata nos diga qué hacer con la educación y la salud de nuestros hijos. Quisiéramos seguir con nuestras vidas, sin entregar coimas a los policías y burócratas para que nos dejen tranquilos. Y quisiéramos saber a dónde va el dinero que se recauda por los impuestos. Quisiéramos que haya transparencia en el gasto público. Estas restricciones a nuestra libertad existen desde hace tanto tiempo que son parte de nuestra cultura. Nos parecen tan naturales e inevitables que se nos hace difícil a veces pensar cómo funciona una sociedad libre y próspera. Por eso es importante que conozcamos los beneficios de tener libertad, para que un país crezca económicamente y entender también que una sociedad libre se basa no solo en el crecimiento económico, sino en reglas de conducta morales y de justicia para todos. ¿Qué es una economía de libre mercado? Un sistema económico de libre mercado funciona mediante el intercambio voluntario de bienes y servicios entre la gente, usando generalmente como intermedio el dinero. Los individuos son libres de elegir cómo trabajan, cómo gastan, cómo invierten, cómo ahorran, cómo comercian e intercambian. La regla de una economía libre es la colaboración voluntaria dentro de un Estado de Derecho que implica no lastimar a los demás. Estas reglas se aplican a la conducta no solo de los individuos, sino a las empresas, compañías y sociedades sin fines de lucro. El papel del gobierno es hacer cumplir los contratos y las reglas que protejan la propiedad de la gente y su libertad. Y este papel es limitado. No están allí para dirigir las actividades económicas con excesivas regulaciones, sino más bien para facilitarlas. Seguir las reglas básicas de respeto a la propiedad, a los intercambios, a los contratos, es lo que permite a la gente colaborar como desean, con beneficios mutuos sobre las bases de confianza y de seguridad. Tan beneficioso y natural es el sistema de libre mercado que se ha extendido por todo el mundo. Existe fuera de la ley, aún en países que por su ideología no lo permiten. Lo vemos como se ha extendido en la China, en la India. En solo pocas décadas, más de 1 billón de personas ha salido de la pobreza y disfruta de lujos tales como teléfonos móviles, televisión, automóviles, que nunca se hubieran imaginado. El libre mercado genera crecimiento económico. En el marco de un libre mercado, la gente puede elegir. No están forzados a comprarle al gobierno o a ciertos productores amigos del gobierno. Los productores pueden unirse para subir los precios y con frecuencia lo hacen, pero siempre alguno de ellos bajará los precios para atraer otros clientes. Los productores son libres de entrar a competir en el mercado con las empresas que tienen, aunque sea con los precios altos, pero siempre habrá otras empresas más pequeñas, con menores gastos fijos, que pueden entrar a producir más barato. Esa es la competencia. Y hay poderosos incentivos para innovar y generar nuevos productos en el libre mercado. Las perspectivas de ganancias estimulan a los productores grandes y pequeños a tomar riesgos, a innovar, organizar y trabajar para servir a otra gente. Los individuos pueden llegar a tener mucho dinero si continúan sirviendo al público y atrayendo clientes. La libertad crea prosperidad. Las sociedades que han seguido estos principios se han enriquecido. Las que no lo han hecho continúan en la pobreza.
Una sociedad libre es superior, no solo en aspectos económicos, y esto hay que tenerlo bien claro. Opera en la base de confianza mutua y cooperación entre los individuos, no en las bases de poder y coerción. Sus ciudadanos comparten lazos culturales y morales. Sus gobiernos tienen el consentimiento de los gobernados y funcionan bajo reglas que previenen que se excedan en sus facultades. Una sociedad libre libera el talento humano, la invención y la innovación. Esto permite crear riqueza donde no existía antes. La gente en una sociedad libre no se hace libre explotando a otras, ni se hacen ricas empobreciendo a otros. Se hacen ricos solamente produciendo lo que otros quieren y haciendo mejor la vida de los otros. Todo esto dentro de un marco de justicia para todos. Una justicia independiente que no pueda ser influenciada por los políticos, donde no se tolere la corrupción y las leyes sean claras y constituyen una parte vital para promover la cooperación pacífica entre los individuos. ¿Cuán lejos están nuestros países de estos postulados de una sociedad libre y próspera? Nuestros sueños coexisten con nuestras realidades. Los principios que he delineado son los principios que hacen que una sociedad crezca y prospere, a la que siempre debemos aspirar, con la que siempre debemos soñar. Y es importante recordar estos principios porque actualmente es muy difícil encontrar una sociedad libre. Aún en países cuyos ciudadanos piensan que son libres, como los Estados Unidos, su libertad es cada vez más restringida. Y qué no decir de nuestros países que históricamente hemos sido presas de los populismos y cacicazgos que nos han mantenido en la pobreza y han impedido que demos rienda suelta a nuestras capacidades y a nuestros talentos. ¿Cuál es el caso de Ecuador? ¿Cómo ha sido el gasto público y el crecimiento económico en el Ecuador en los últimos años, en la última década? Entre los años 2001 y 2006, los primeros de la dolarización en el Ecuador, no hubo mucha diferencia entre la tasa de crecimiento promedio anual del gasto y la tasa de crecimiento promedio anual de la economía, del Producto Interno Bruto. Sin embargo, hay un quiebre en ese comportamiento a partir del año 2007, en que la tasa de crecimiento del gasto aumentó hasta llegar al 11% promedio anual, mientras que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto bajó al 3,4% promedio anual. Al final se ve más claro que hubo más gastos que no derivó en crecimiento, sino en todo lo contrario. ¿Qué podemos decir con respecto al superávit y al déficit? Cuando en una economía los ingresos son mayores que los gastos, tenemos superávit. Y en cambio, si los gastos superan a los ingresos, tenemos déficit. Durante los años 2000-2008, nuestras finanzas públicas nos dejaban resultados favorables o en su defecto equilibrados. Sin embargo, a partir del año 2009, Ecuador ha venido destinando para gasto mayores cantidades que los ingresos de cada año. El año 2006, el déficit superó los 7.000 millones de dólares. Todo esto ha derivado en incremento de la deuda para financiar el déficit y posteriormente incurrir en pago de intereses y amortización que aumentan el déficit. La situación actualmente es tan crítica que pese a las medidas de austeridad que se han prometido con el nuevo gobierno, las finanzas públicas presentarían un déficit en el presupuesto general del Estado al menos hasta el año 2020. El gasto del sector público no financiero indica el tamaño del gasto público en comparación con el tamaño de la economía ecuatoriana. En el año 2016, el gasto del sector público no financiero fue equivalente al 38.5% del Producto Interno Bruto. 38.5% del Producto Interno Bruto. Pero aquello no había sido siempre así. En los años 2000, 2006, el tamaño promedio de este gasto respecto al Producto Interno Bruto bordeaba solo el 20%. Del 38%, nosotros teníamos 20% en el año 2000-2006.
en ese periodo. Sin embargo, en el periodo 2007-2016, esta cifra es 37%. En términos más sencillos, el tamaño del Estado se ha duplicado en comparación al año 2006, lo que indica un crecimiento desproporcionado e ineficiente para el crecimiento económico de nuestro país. ¿Pero en qué estamos gastando este dinero? Para el año 2017, la Asamblea Nacional aprobó un presupuesto general del Estado con la siguiente distribución. El 25%, alrededor de 9.000 millones de dólares, el presupuesto se destinaría al pago de deuda pública, 25% al pago de deuda pública, amortización e intereses. Por otro lado, el pago de personal, las transferencias de capital, léanse los fondos para distintos proyectos, suman casi el 40% del total a gastar. Siempre es importante el mercado laboral. ¿Qué podemos decir respecto a eso? Un comentario rápido: solo 4 de 10 trabajadores a nivel nacional tienen un empleo adecuado en el Ecuador. En el último año, 300 personas por día pasaron al subempleo. La tasa de subempleo urbano sigue en aumento y en septiembre de 2007 es la más alta en los últimos 10 años. El desempleo se resuelve con informalidad y negocios individuales apenas. La informalidad, el 46%, e índice de empleados independientes, 43%, están en el nivel más alto de los últimos 10 años. Todo esto son resultados de las políticas populistas seguidas en el Ecuador de los últimos 10 años. Como dice el historiador Guillermo Arosemena, no hay antecedentes de lo que ha ocurrido en el Ecuador en la última década. Descomunales ingresos del sector público, sostenida por los altos ingresos del petróleo ecuatoriano en manos del gobierno, control total de los poderes del Estado y sus instituciones. No se logró el crecimiento económico. Nuestros burócratas no tenían la menor idea de cómo funciona la economía. Cuando hay un gobierno poderoso que puede ofrecer privilegios a sus amigos, los emprendedores siempre tratarán de usar su influencia para su propio beneficio. Tratarán de conseguir regulaciones para mantener lejos a sus competidores o conseguir monopolios. Esto les da un poder coercitivo que es incompatible con una sociedad libre. Los gobiernos no deberían tener el poder de poner barreras en los mercados y crear monopolios, sino más bien su papel debe ser extender la libertad y la competencia. Pero los gobiernos no están para eso. Su afán es estrictamente recaudatorio y mantenerse en el poder. Por eso, felicito a los amigos organizadores de este evento que me han permitido exponer la importancia del libre mercado para que haya crecimiento económico. Se requiere conformar una unánime opinión pública que obligue a los gobernantes a liberalizar. Solo repitiendo una y otra vez, entendiendo los conceptos de una sociedad libre, las consecuencias de las políticas de los gobiernos totalitarios que vemos hoy en día, podemos desechar las malas ideas. Como ya nos dijo John Stuart Mill hace mucho tiempo, las opiniones y las costumbres falsas ceden gradualmente ante los hechos y los argumentos, pero para que los hechos y los argumentos produzcan algún efecto sobre los espíritus, es necesario que se expongan. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, con la esperanza de que nos acerquemos cada día más a ese consenso que lleve al triunfo de la libertad. Muchísimas gracias.